¿No se preguntan ustedes cómo puede ser que todavía haya gente que lo apoya? ¿No debería medir 5 puntos en vez de 34? Y estos testimonios que tomamos en la calle todos los días te dan, no sé si llamarle una explicación, qué sé yo, una mirada, por lo menos la explicación del que mantiene su apoyo a Milei. El tape 20, por favor. ¿Cómo crees que va a estar la situación del país el año que viene? ¿Mejor, peor? Sinceramente no sé qué decirte porque bueno, nosotros nos quedamos los dos sin trabajo este año y yo trabajaba en una multinacional y bueno, creo que se van del país, así que no sé cómo va a estar el año que viene. Pero no creo que la situación sea la mejor. Coméntame de dónde sos y a qué te dedicabas. Soy analista de datos y estoy en Capital. ¿Te llaman para alguna entrevista? ¿Tenés alguna segunda entrevista? ¿Cómo está siendo la situación? No, la realidad es que prácticamente ni te contestan. ¿Conoces otra gente que esté en tu misma situación? Sí, hay muchas empresas que han cerrado. Sí, hay mucha gente que ha quedado en la calle. ¿Cómo haces para solventar los gastos que te requiere tu vida mientras estás sin trabajo? Bueno, nosotros particularmente, mi marido es independiente y es monotributista, pero bueno, también está complicado, porque bueno, dependemos de que el auto con el que trabajamos funcione, no le pase nada y demás, pero bueno, es un automóvil, o sea, le pasan cosas. ¿Cuál es el gasto en este momento que más le está pesando en el bolsillo? Y por ahí llegar a fin de mes, si bien no alquilamos, también tenemos que solventar obviamente los gastos de mantención del departamento, las expensas. ¿Tuvieron que endeudarse? Sí, de hecho nos endeudamos. Sí, tuvimos que sacar un utilitario para poder salir a la calle a trabajar, una moto. ¿En un momento apoyaron a Javier Milei? Sí, claro, lo apoyamos. Sí. ¿Y hoy en día tu valoración es positiva, negativa? Lo que pasa es que no le puedo echar la culpa tampoco al presidente de la nación, o sea, en realidad habría que ver todo el contexto. El empresariado argentino es muy complicado, habría que indagar un poco más qué está pasando con el empresariado argentino y por qué tantas empresas están yendo del país y no vienen a apostar por el país. El hecho de que las empresas se vayan, que no haya inversión, ¿crees que tiene que ver con medidas económicas de este gobierno o debido a otro factor? Por ahí particularmente hoy no les esté cerrando algunas medidas de la política de Milei. Si estoy arrepentida de haberlo votado, te tengo que decir que no estoy arrepentida. Sé que hay un cambio, sé que hay un proceso. Y bueno, lamentablemente nos tocó a nosotros, pero no le puedo echar la culpa al gobierno de Milei. Me quedo callado para que hables vos en tu casa, en el auto, en el colectivo, porque yo no... Es muy difícil, ¿no? Indudablemente tiene la decisión primero de seguir apoyando y después viene todo lo que narró, son todas las peores cosas que vemos todos los días, le pasaron todas a esta mujer, pobre. Bueno, hay una cantidad de gente así, sí. Existía antes, me parece que menos, que esta batalla cultural en algún lugar juega, que el conglomerado de medios de derecha y extrema derecha se ha hecho más sólido. Es muy difícil encontrar hoy medios que tengan un discurso distinto. Pero esto juega y hay que tenerlo en cuenta. Y a mí me parece que juega mucho para que la situación política de Milei no sea aún peor. Pero el deterioro y el intento de salvarse echándole la culpa a los inmigrantes, bueno, está sobre la mesa. Buen día. Buen día. La batalla cultural es lo único que hoy está sosteniendo el gobierno, ¿no? Entonces hay que buscar responsables. Esta mujer decía, los culpables son los empresarios. Bueno, habrá otros que a partir de esta oleada racista que está protagonizando el gobierno dirán, los culpables son los inmigrantes. Para cada uno habrá una receta particular. Para los que quieran seguir confiando y decir, bueno, no es Milei, es otra cosa. Bueno, ahí está la batalla. Me quedé con la frase tuya, la oleada racista, porque esto pasa después de la campaña contra los argentinos que dice que somos racistas y nosotros salimos a decir ¡sí! ¿Sabés que sí? Les damos negros de mierda, ¿sabés que sí? Es impresionante. Es muy fuerte, ¿no? A menos que seas un extranjero que viene a comprar parte del territorio. Ahí, bienvenido, más que bienvenido. Claro. Quédate con Es desgarrador el testimonio, ¿no? La verdad que es desgarrador el testimonio de esa mujer. Porque encarna un drama personal, pero de la Argentina, ¿no? Todo lo que va contando es muy fuerte. Sí, es fuertísimo. Es fuertísimo porque realmente que te pase todo eso y no encontrar explicaciones, tratar de no culpar al gobierno, ¿no? Creo que habla de un problema que le excede a esta persona, ¿no? Sí. Que es un problema como sociedad, sí, la batalla cultural, como decía Noé, el relato del gobierno. La idea de que no hay otra salida me parece que está de fondo. Cualquiera hubiera hecho este desastre que hizo Milei, es lo que le faltó decir.
a esta mujer, ¿no? Y obviamente es un problema para lo que viene, porque como en Brasil también, la cuestión del resentimiento social, ¿contra quién descargas tu ¿Quién tiene la bronca? culpa? Es un gran ¿Quién dato. tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Tiene la culpa? Bueno, como lo mencionaba, no, ella dice los empresarios, otros dicen son los pobres. Todo para no culpar a Milei, que es el mayor responsable. Yo creo que esto, obviamente, no tiene salida y veo muy difícil que Milei pueda remontar esta situación realmente. Después está la oposición, de eso, de lo que siempre hablamos. Sí, pero si no llega a 40, pierde batalla. Yo no sé cómo cualquiera. puede llegar a 40 realmente Milei, obviamente nos podemos equivocar. El dato de la Fundación Pensar después lo vamos a hablar, pero lo que dice Hernán Lacunza, el ex ministro de Macri y de Vidal, los puestos de trabajo que generan los sectores más dinámicos, los ganadores, son 250.000 empleos, dice ese informe de la Fundación Pensar. Los puestos de trabajo que generan los sectores perdedores son 8 millones de empleos. Esa es la diferencia, 250.000 empleos contra 8 millones de empleos, los que ganan y los que pierden. ¿Cómo Milei puede ser reelecto? Me parece muy difícil de pensar, por lo menos con esta situación. Claro. ¿no? Y esa pérdida mensual, ¿no? De ingreso disponible, que no cesa. Sí. No, porque ahora hay aumentos en los precios de los alimentos, o sea que está este 1,9 que celebró el gobierno con todas las aclaraciones que hay que hacer de un IPC que mide más los bienes que los servicios. Bueno, de todas maneras parece que no va a quedar por debajo del 2% y que vamos a ver ese serruchito, ese piso pegajoso alrededor del 2% sin paritarias. Ahora, yo creo que no hay una salida en términos de un programa económico, porque el programa económico es mantener el dólar a 1.500, y para mantener el dólar a 1.500 necesitas, bueno, que no haya una presión en las importaciones, necesitas un consumo que esté deprimido. No aguanta el dólar a 1.500 con la gente demandando y consumiendo en la economía argentina. Entonces, no hay salidas por ese lado, y ahí viene el discurso de odio, que bueno, ¿de quién es la culpa de esto? Bueno, de los paraguayos, los bolivianos que vienen acá, usan el servicio de salud, vienen a estudiar acá. No es algo que pase solo en Argentina, es algo que usa la extrema derecha en todo el mundo, que es, bueno, empezar a echarle la culpa a quien tenés al lado y no a quien tenés arriba, que puede ser el empresario o puede ser Javier Milei como presidente. Sí, es claramente una agenda importada, la agenda de la ultraderecha, y que en algunos lugares mostró resultados positivos, digamos. Sin duda. Habrá que ver también si esto lo sostienen en el tiempo, hasta dónde profundizan. Vi que hasta el canciller Kirchner salió a cruzar a Rosalía, que es una cantante española que viene ahora a la Argentina. El sábado tiene su primer show. Habrá que ver si quieren escalar realmente. Una posibilidad es que no la dejen entrar, o que una vez llegada a la Argentina le digan: usted, Rosalía, se tiene que ir. No, Vamos Para a ver. mí no se animan a eso. Bueno, pero igual ahí lo que hay es también una sobreactuación del gobierno, porque se los vio claramente incómodos durante el Mundial, y particularmente en el episodio, toda la previa del partido con los ingleses, y ni hablar después de que los jugadores sacaron la bandera que toda la semana había estado la ministra de Seguridad diciendo que no se podía mostrar en la cancha. Se vio un gobierno incómodo, y creo que les entró, no sé, de alguna forma el relato que se fue generando y construyendo de que al gobierno no le había caído bien no solo la bandera de los jugadores, sino toda esta nueva ola de malvinización que un poco contagia también las discusiones sobre, por ejemplo, lo que se viene, que es cómo el gobierno pretende avanzar en la extranjerización de tierras. De hecho, al día siguiente de los partidos del partido con los ingleses, hubo sesión en el Senado, intentaron avanzar con eso y no pudieron. Algo tuvo que ver. Entonces, de alguna forma detectaron que estaban quedando como el gobierno, como lo que son, en definitiva, el gobierno más cipayo de la historia. Y todo esto es una sobreactuación de nacionalismo, por supuesto de nacionalismo por derecha, con xenofobia y con toda esa agenda importada. Lo que hay que advertir también es que quedó vacante la discusión del otro lado, de un nacionalismo popular. Porque no se le puede entregar al gobierno la idea de que son la representación del ser nacional. El propio Milei, mostrando en sus redes sociales, todo hecho por supuesto con inteligencia artificial, abriéndose la camisa del pecho a los Superman con una bandera argentina, cuando es el gobierno más subordinado a los intereses Ellos le dan la extranjeros de 10 la a historia. Georgieva, ¿no? Por eso. La 10 de la selección. Qué Le pusieron el vergüenza. mameluco de IPF, digamos. Es un gobierno absolutamente entreguista, es una cesión de soberanía permanente en todo sentido. Eso les quedó, evidentemente, como un capital a recuperar. Dicen, bueno, no podemos tampoco quedar como tan cipayos. Ellos salieron del problema de Adorno y se metieron en el problema de Malvinas. Sí, claro, y creo que esto es parte de esa sobreactuación. Ahora, la derecha esto lo utiliza y lo utiliza en el mundo, y a veces lo utiliza bien. El tema es qué pasa del otro lado. No hubo, o hubo poco del otro lado de, che, hay una forma
de ser nacionalista, de defender lo nuestro sin ser xenófobos. No necesariamente el nacionalismo tiene que ser de derecha en la Argentina. Que es una dificultad que históricamente ha tenido el progresismo en la Argentina o algunos sectores del peronismo caso también. Si discutís con los extranjeros ricos o pobres. Bueno, por supuesto, pero ahí donde digo, hay una contradicción en el gobierno que es evidente. No les importan los extranjeros que vienen a comprar tierras y a llevarse lo que sea. Y sí les molestan los extranjeros que estudian en nuestras universidades. Bueno, ¿qué se le contrapone a ese relato? Bastante poco por ahora, al menos. Algunos intentos hubo por parte de Kicillof, algo de Miriam Bregman, algunos sectores del peronismo. Ahora, también hay que detectar que tiene un problema el progresismo, por decirlo, el campo popular, el peronismo y todos los sectores que intentan construir una alternativa política, que es que no supieron, o por ahora no logran, articular una narración de el nacionalismo popular. Incluso te digo... Perdón, porque Sí. quedó de otra época que los símbolos nacionales, el concepto de patria, de defender la bandera, de Malvinas, etcétera, estaba más asociado a sectores conservadores. Cristina lo trabajó el tema. Profundamente. ¿Te Entonces acordás se Fuerza pudo. Bruta con la bandera de Argentina? Se pudo. ¿no? Incluso te digo, cuando la UBA sale a responderle a Milei, a Alejandro Álvarez, a Ravier, el tema de la cantidad de extranjeros, le responde tibiamente, dice, no son tantos, son más poquitos, como si fuera realmente un Claro, problema. cuando te metes a discutir el número, cagaste. ¿Entendés? Claro. O sea, en No vez es un de problema decir, de datos esto. estamos orgullosos de que nos elijan, de que vengan de otros países a pagar impuestos en la Argentina para poder estudiar en nuestras universidades. Deberíamos tener más atracciones para extranjeros todavía. Exactamente. Que haya más razones para que Argentina se pueble Queremos de bolivianos, más de gente. peruanos, de paraguayos, y que seamos 200 millones de personas y no 50. Bueno, pero incluso en esa respuesta hay una Sí, dificultad. Sí, el tema es que también ¿por qué funciona la agenda antiinmigrante, ¿no? En un montón de países del norte, pero que también acá, si uno va a una guardia del hospital y está estallada esa guardia del hospital, ¿por qué funciona el odio hacia quien tenés más cerca? Bueno, porque cuando vas al servicio y el servicio está estallado y ves al que está al lado tuyo y que no es argentino o argentina, y bueno, ahí es donde se activa ese Es que odio. lo que hay que borrar es ese límite, pero bueno, siempre hay una discusión muy grande. Yo ahí, ¿no? adhiero a que hay que borrar ese No, límite, no, pero también bueno. el problema es que el servicio no funciona ni para vos que sos argentino, Sí. y no funciona bien para Sí, el que es extranjero pero, tampoco. perdón, en la provincia de Buenos Aires, el otro día daban los datos, no lo recuerdo exactamente, pero si no es 1%, es 2% la cantidad de consultas en Es hospitales mucho menos públicos. que los que viven, son más sanos que Exactamente. nosotros. Es mucho menos de los que te atienden. Sí. Digo, la Hay persona que te 4% atiende. y es el 1. Hay 4% de Exactamente. extranjeros y solo el 1 se atiende en hospitales Y públicos. la posibilidad es que el que te atienda sea un médico Exacto. de un país Sí. Bueno, limítrofe. eso es lo que digo yo. No sé cómo se llama O sea, la se quedan residencia a trabajar, total, completa, no sé claro. cómo es. Bueno, esa es la respuesta de la UBA, que le dijo, no, mirá, cuando vos sacás a los que realmente son residentes, te queda el 6% y no es el 50%. Y entonces sale TN y Guadalupe Vázquez dijo, no, dice, porque sacan ese y después se van igual. Andá a chequearlo. andá a chequearlo. Imaginá. Y ahora a Julián Álvarez le hacen esa pregunta y dice, no, la verdad que no sabemos. Yo creo que él es la fuente de la otra y después cuando tiene que hablar él, dice, muerde la- la verdad que no lo sé. Porque cualquiera le va a preguntar, que vos lo andás siguiendo a los bolivianos Bueno, cuando terminan la carrera. al subsecretario de Le pusiste Políticas. un chip, ¿viste? Si no, Sí. este GPS dice, se fue el boliviano. Al Galleguito Álvarez, al subsecretario de Políticas Claro. Universitarias, le preguntaron, ¿y tiene ese ¿Quién le dato? preguntó? Bueno, eso es un estudio interesante que habría que hacer, dijo. No sabe, No lo sabe. claro. Después de confirmar que Después eso de es decir que era exactamente así. lo que pasaba. Es que, mirá, si los españoles, que lo han hecho, dicen lo mismo de los dentistas argentinos. Vos vas a España y los dentistas son todos argentinos. ¿Viste? ¿Por qué? Bueno, encontraron un buen lugar para ir a estudiar y qué sé yo, y saben que hacen falta más. En Argentina hacen falta médicos. Hay un montón de provincias, y ni hablar de algunas ciudades, donde no hay había un famoso tema de Guaraní, ¿quién será el que traiga un médico a mi casa, que tenía madre enferma, qué sé yo? Hay muchos lugares, yo conozco bastante el interior, que no hay médicos. Entonces, hacen falta médicos. Yo otra vez discutía con un amigo, le digo, no, mira, el migrante es una unidad económica, olvídate del DNI, es un tipo que viene acá, trabaja y consume, cuando consume genera empleo porque hay que producirlo, lo que le hizo, y paga impuestos, qué sé yo. Y me dice, no, le digo, a ver si entiendo. Le digo, vos decís que si viene 1 millón de extranjeros te saca 1 millón de empleos. Sí. Le digo, si vienen 100 millones, ¿cómo Bueno, haces? ¿qué ¿Quedás pasa con un con- empleo menos 80?
¿entendés? Digo, por el método absurdo tratar de que razone. ¿Qué pasa con los latinos en Estados Unidos? Que son la fuerza de esa economía. Por un lado hay un discurso xenófobo que los expulsa de los republicanos, pero por otro lado Estados Unidos tiene la tasa de fertilidad más baja de su historia, y si no fuera por los latinos sería un continente en extinción. Tiene 60 millones de latinos. Una infraestructura hecha para esa inmigración ilegal. Hay personas que se van de acá a trabajar allá, y hay todo que realmente es una institucionalización. Vos pasás, pedís un nombre, te dan pagás, te dan un sello, entrás. Digo, es imposible que el Estado de Estados Unidos no sepa, no entienda que eso es parte fundamental de cómo opera su país. Digo, porque pensamos los países latinoamericanos con este 40% de informalidad. Bueno, Estados Unidos también tiene un porcentaje importante de informalidad que lo sustentan los inmigrantes. Si no va a terminar entrando eso, ¿no? Yo, en Europa, prácticamente todos. La otra vez alquilé un auto con chofer, una mujer grande, que me llevó de Ámsterdam a Rotterdam. Todo el diálogo era entre dos personas progresistas. Todos los ítems que tocamos, hasta que llegamos los inmigrantes. Ahí no era progresista. Claro. Entonces, ahí me dije, no estoy hablando con una persona reaccionaria, conservadora, estoy hablando con una progresista que cree que los inmigrantes son un problema. ¿Y el problema era islamofóbica o pasa? No, el problema era el empleo. El empleo, Sí. Vienen a tomar nuestros puestos. No, porque ahí hay algo que sucede, que es cuando el inmigrante entra, después no quiere que entre otro, ¿no? Entonces, una vez que está adentro, dice, bueno, hasta acá. Yo lo hice, pero de tal manera. Bueno, es la barrera que separa también al que salió de la pobreza, quizá, está en una clase media baja y dice, eso lo vivió mucho Cristina. Lo que sacó de la pobreza. Había un sketch de Gasalla y Perciavale que decía, no les gusta Argentina, que se vayan. Y el otro dice, pero ¿y quién va a hacer el trabajo? Bueno, que dejen todo hecho y se vayan. Mirá que son los que laburan, ¿eh? ¿Qué sé yo? Sí, es claramente un problema que la Argentina no tiene, sobre la que el gobierno trabaja, porque de todas formas hay algo de materia prima en la sociedad. Eso lo hizo Menem, lo hizo Rukauf, eso hace 30 años. Se hace cada tanto, y se está haciendo no solo en la Argentina, sino en distintas partes del mundo. Yo insisto que lo que le falta a eso es un relato que lo enfrente, que lo contraponga con fuerza, digamos. No es una discusión de datos. Vos podés ir con los datos, las tablas, el Excel, mirá, no es tan así, habría que ver. Pero esto claramente, y en eso trabaja muy bien la derecha, de Steve Bannon a esta parte, y no únicamente con él, la idea de cómo las pasiones, ¿no? Las frustraciones, las broncas, los odios, amalgaman emociones que por lo general suele capitalizar mejor la ultraderecha. En el último tiempo. Pero en el último tiempo al menos. Le falta el contrarrelato a nivel global. Sí, no es algo que pase solo acá. Pero ponele que nosotros acá tenemos nuestros problemas, y sobre todo luego del Mundial se genera una conversación. Estábamos todos medio sensibles con qué pasa que de repente todos atacan a la Argentina. Bueno, el gobierno eso lo agarró y dijo, ok, acá hay nacionalismo por derecha, xenofobia, que paguen la facultad, que paguen los hospitales, etcétera. Mientras están vendiendo las tierras sin límites a los extranjeros. Lo que no hubo, o costó construir, por distintas razones, ¿no? Porque básicamente cuesta construir cualquier cosa, es un relato que diga, che, no, pará, hay una forma de defender lo nuestro, una forma de ser nacionalista. Bueno, vos fuiste uno de los que los planteaste. Bueno, pero no te quites mérito. No, pero somos... Pero está hablando de la dirigencia. Podemos construir. Se escuchó mucho lo que dijiste. ¿Podés Estoy ser bastante... candidato? No, de ninguna manera. ¿Lo planteaste? Yo necesito candidatos. Cualquier medio de mierda tiene candidato, yo no tengo un candidato. Colombati presidente. Jugá. De ninguna manera. Estás mucho más capacitado. Che, voy a leer un mensaje de un oyente, porque se llama Pablo Torres, fue intendente de La Prida, provincia de Buenos Aires, hasta 2023, y me dice, Roberto, estás hablando de los médicos, no hay que ir al interior para que falten médicos. En todo el interior bonaerense faltan médicos, especialmente que quieran hacer guardias ginecológicas, anestesiólogos, cirujanos. Vienen porque faltan, porque había un espacio ahí para llenar y vienen. Eso es todo. No hay que hacer racismo con eso. Como los argentinos vamos a laburar de dentistas a España porque no había dentistas, no había lo suficiente. Y fuimos, qué sé yo, no sé, ¿viste? Los Además, necesitamos. Pero esa cosa, además de ver la diferencia, y nunca escuché a un político que hable de la unidad productiva, que no importa el DNI que tengas en el bolsillo o los rasgos tuyos, que vos consumís, y que como consumís, eso hay que volver a producirlo, y para producirlo necesitas otro empleo, entonces ya te reemplazó como empleado y pagás impuestos, por lo tanto, ¿cómo no vas a usar el hospital si pagás impuestos? Es la línea de la Constitución Nacional. Uno una vez me dijo, no, lo que pasa es que después mandan $100 a la mamá boliviana. Le digo, $100, hijo de puta, y lo que mandan los mega ricos que se mandan cientos de miles de millones de dólares.
Totalmente. Le echan la culpa a los pobres todo el tiempo. Está como Georgieva preguntándole a los estudiantes universitarios ¿Tienen dólares los en el dólares de colchón? colchón y después se junta con todo el mega empresariado argentino y ahí no les pregunta nada. Si Bueno, tienen pero hay dólares. algo, ¿no? En la época, yo pienso hace 10 años, se podría haber, bueno, o antes, 2018, 2019, cuando volvió el fondo a la Argentina de mano de Mauricio Macri, ¿podría haber hecho Cristalina una reunión con estudiantes universitarios? Por lo que Yo hubiese estado ahí, te digo que algo hubiese hecho. Sí, o sea, hay pero- algo en la época también ok. que decís, che, ¿qué onda? Que la única persona que le dijo algo a Cristalina que haya sido Es Mora Godoy. crítica, haya sido la bailarina de tango, que es una mujer de 40 años. Y los estudiantes, que se suponía que es una fuerza transformadora, se juntan con el FMI y le dicen, ay, sí, yo tengo dólares abajo del colchón. Ay, sos tarado, perdón, ¿no? Con todo el amor Estás a los hablando contra los centennials. jóvenes. No estoy hablando en contra, me llama la atención, me parece un No, signo no, de está época bien. que decís, Por che, ahí no chicos, fueron los Hay una críticos. observación ahí. Hablemos de la encuesta de Pensar. Sí, me impactó mucho porque, bueno, sabemos, es un trabajo de la Fundación Pensar. Macri está siempre muy atento a lo que plantea este trabajo. Hay un texto ahí de Hernán Lacunza y empiezo por la placa 1, si la tenemos por ahí, que habla de la nueva estructura socioeconómica de la Argentina. Me pareció muy interesante. La clase alta, la clase media, la clase baja. ¿Quién es clase alta en la Argentina? El 6% de la sociedad argentina hoy califica como clase alta y ganan entre todos los miembros del hogar, para los que están en YouTube ahí lo ven con claridad, entre todos los miembros del hogar, 11 millones de pesos ganan entre, no sé, una familia tipo. Si tenés de 11 para arriba, sos clase alta. Si tenés 11 millones, sos clase alta. Ok. Ahora, la clase media y la clase baja, si uno lo mira bien, es el 76% de la población. 76% de la población es clase media baja y clase baja, ¿no? Clase media baja y clase baja, 76%. Ahí está. Te estás Perdón. convirtiendo en un país latinoamericano serio. Exacto. Eso, son todos pobres. Exacto. Ahí dice 44 de clase media y 50 de clase baja, pero cuando mirás bien... El de el clase 70 media baja, cuando se le rompe el lavarropa, ya es de baja. Exacto. El 76% de la población gana entre todo el grupo familiar menos de 2 millones de pesos. El 76%, esto es lo que muestra, de la población gana menos de 2 millones de pesos entre todo el grupo familiar. Estos son los datos Tremenda de Macri. radiografía esa, ¿eh? Tremenda. Y después, si mirás más abajo, hay gente que gana 750.000 pesos en toda la familia. Hay gente que gana la clase, lo que es la baja superior. ¿Estás gana- seguro que es toda la familia? Claro, ahí Entre arriba toda lo la vemos fa- a la derecha. Yo porque dice no veo. ingreso promedio por hogar. O sea que 3 de cada 4 argentinos viven en una familia en donde ingresan menos de 2 millones de pesos. Exactamente. Eso es lo que muestran los datos de Macri. Con facturas de servicio que vienen de 50.000, 80.000, 100.000. Son los datos de la Fundación Pensar. Trabaja Hernán Lacunza en Claro. este tema. No es alguien que no conozca estos temas, que mide permanentemente la idea de ingreso disponible. Es una de las personas Sí. que la trabaja en forma permanente. Entonces, claro, uno dice, ¿puede ser reelecto un gobierno con esta estructura social? Y además hay un trabajo que marida un poco con lo que vos mostrabas de Ricardo Arriazu. Lo que yo decía, ¿cuánta gente trabaja hoy en los sectores que ganan con la economía de Milei? 250.000 personas. Claro, nada. Eso no quiere decir que no genere un montón de dólares. Vas a tener, también creo que lo dice este informe, no, lo dice otro informe de Martín Calos, superávit energético, se habla de 14.000 millones de dólares. Va a Es un generar, montón. es un montón porque cuando se estatizó parcialmente YPF teníamos 7.000 millones de De dólares déficit. negativos. Claro. Ahora tenemos 14.000 millones de dólares. O sea, genera muchos dólares, pero la sociedad argentina no los ve pasar. Y es lo que dice Arriazu en ese fragmento, porque él dice, esto pasó en otros países, pero la sociedad no se mueve. No se mueve tan rápido como se mueve la estructura Claro. económica. Claro. No pueden ir esos 8 Igual no millones sé de a dónde personas. se moverían, ¿no? Claro, Yo me quedé aunque fueran, pensando Claro, eso. tendrían que ir a Neuquén. En Neuquén ya existe el tema del conurbano, también lo Claro. dice, ya hay un conurbano muy grande Claro, en sí. Neuquén. Y voy también a la placa 2, si la podemos mostrar, porque ahí sí te muestra, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Relevamiento de Casa 3, Mora Josami, que en su momento trabajó en la jefatura de gabinete con Marcos Peña, insisto, Fundación Pensar. ¿Siente esperanza? 29% de los sectores bajos sienten esperanza. Sectores medios, 33%. Sectores altos, 44%. O sea, de los sectores altos hay un 56% que no tiene esperanza. Claro.
56% de los sectores altos no tiene esperanza. Bueno, evaluación favorable de la gestión, 35% de los Esto dice sectores. mucho para quién gobierna, ¿no? Totalmente, totalmente. La expectativa favorable, solo el 32% de los sectores bajos tiene expectativa favorable, solo el 40% de los sectores medios tiene expectativa. Y acá está la clave, porque Y porque Milei te vende la un mayoría relato. son pobres. Exacto, y te vende un relato. Entonces, Claro. el relato de las cosas van a mejorar, esta idea de por ahora Ya estoy no mal, se cree tanto. el 40%. Y el 2027 va a votar por un cambio de gestión. Esto me parece tremendo muy esto. importante. Este es el balotaje perdido. Exacto. 60% de los sectores bajos dice voy a votar por un cambio de gestión. Claro. 54% de la clase media dice voy a votar por un cambio de gestión. 45% de los ricos Casi dicen, todos. voy Puede a llegar votar- al 50 en un año y medio. Bueno, no nos alcanza el sueldo. Ojo, porque 73%. los sistemas económicos como este, que van achicando la economía total, hay un momento en que toca al rico. Exacto. Yo contaba que yo conocí una escribana que me dijo que había comprado cacerola. Y yo digo, no entiendo por qué me estará contando esto. Dice, no, porque yo nunca cociné en mi casa. Tenía como 60 años la mujer. Y dice, ahora no puedo comprar comida hecha, no puedo ir al restaurante de la esquina donde fuimos toda la vida con mi marido. Entonces compré cacerolas a los 60 años. Bueno, esa era una clase alta, que se Está cayó. caro en dólares Que se Argentina. cayó. Claro. Te doy alguna precisión más de lo que es clase alta. Hablaba de 11 millones de pesos entre el grupo familiar. Tiene un sueldo en dólares más alto, tiene consumos cada vez más dolarizados y el 42% declara haber comprado dólares el último mes. Es el 6% de la población. Ahora, cuando vas a la clase media alta, la clase media alta, que como decíamos reúne 3.800.000 pesos, clase media alta, su ingreso, dice, cayó 16%. O sea, la clase media alta Claro. vio caer 16%. A mí me parece poco 3.800.000 para considerar clase media alta, además, ¿no? Bueno, por eso digo, no son los datos del INDEC, que a veces uno dice puede dejar afuera, son los datos de la Fundación Pensar, ¿se pueden discutir? Sí, se pueden discutir. Milei los tendría que discutir porque es Macri el que le Claro. está diciendo. Y mirá estas preguntas con las que cierra el informe, dice, ¿está funcionando el modelo? ¿Para quién está funcionando? ¿Cuántos argentinos pueden sentir que el modelo también funciona para ellos? Claro. No es Miriam Bregman. No es Miriam Bregman, No es claro. Axel Kicillof, Claro. es la No, el Fundación emisor Pensar. es muy importante en este informe. Sí, y te muestro la última placa, lo recomiendo este informe, cuadro de relevamiento por edad, la placa 3. ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué piensan los distintos sectores? Jóvenes, 16 a 29 años, se supone El que núcleo es duro. el núcleo duro de Milei. 40% siente esperanza, uno podría decir, en los sectores bajos es alto. En los sectores medios 35%, pero otra vez hay un 65% de los jóvenes de sectores medios que dice no tengo esperanza con Milei. Hay un 60% de los jóvenes de los sectores bajos que dice no tengo esperanza. Y subimos un poquito expectativa económica. Vamos al tema del voto. En 2027, ¿va a votar por un cambio de gestión? 44% sectores bajos dice sí. 52% de los jóvenes de sectores medios dice quiero otra cosa. 60% de los jóvenes de clase alta dice quiero otra cosa. Bueno, esto se puede revertir, Estos son datos parciales, Claro. Lo traigo porque es la Fundación Pensar No, está de bien. Mauricio Macri, gente que conoce, Mora Josami, Hasta Hernán ahora no los Lacusa. hemos visto tomar medidas para modificar la situación. Algunos hablan de una fuerte suba de la UH el año que viene. Eso ingresaría dinero. Bueno, hay otra placa sobre la UH, la duplicó Milei la duplicó en y ellos términos hablan de reales. duplicarla nuevamente. Eso sí, está en 148.000 pesos. Claro. La UH la duplicó, comparado con el final del Frente de Todos, lo hemos dicho muchas veces, hasta Cristina lo dijo. Bueno, Milei Claro. tiene más alta la UH que la que lo tuvo Sí, el Frente sí, de sí. Todos Sin en duda, su última sin etapa. duda. En un rato va a venir Juan Grabois, ahora 11:15. Vamos a hablar del tema de extranjerización de tierras. Seguramente le vamos a preguntar qué habló con Peter Thiel. Pero bueno, para hablar del tema de extranjerización también te quería comentar a vos. Se viene el 6 de agosto una sesión en el Senado. El gobierno pretende avanzar con la extranjerización de tierras. Básicamente ellos le llaman ley de inviolabilidad a la propiedad privada. Es una especie de ley ómnibus, pero que básicamente el corazón es la eliminación de artículos de la ley de tierras, que entre otros aspectos quita límites y topes a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Hoy me quería concentrar unos minutos en el Paraná en venta. Hay distintas zonas de la Argentina que están
con un nivel de extranjerización de tierra alarmante y que es para lo que está hecho este proyecto, en definitiva. Hoy la Argentina tiene un tope de 15% en términos generales de tierras que se les pueden vender a los extranjeros. Está en un 5%. Entonces decía, no sería un problema, les queda todavía un 10% por vender. Pero hay zonas específicas, estratégicas, que ya están al límite o pasados también de los porcentajes de extranjerización de tierra. Y me quería concentrar en el Paraná. Misiones, Corrientes y Entre Ríos son datos del Observatorio de Tierras con datos oficiales y la cuenca del río Paraná. Las 3 provincias se despliegan a lo largo del río, desde la triple frontera hasta el delta, y concentran algunos de los departamentos más comprometidos del país en propiedad extranjera de tierra. El caso de Misiones, que además por estas horas está en conflicto de vuelta el gobierno provincial con los yerbateros, con la selva, el Paraná y el capital chileno con preponderancia en la provincia de Misiones, que es la provincia más extranjerizada de la región. El 12% de su territorio son más de 325.000 hectáreas que están en manos de capitales extranjeros. Y a diferencia de otras provincias, donde la propiedad extranjera está más diversificada en varias nacionalidades, en Misiones hay un claro predominio chileno que controla prácticamente 8 de cada 10 hectáreas extranjerizadas de la provincia. Ese dato coincide además puntualmente con una empresa, es la forestal chilena Arauco, que a través de distintas sociedades vinculadas, especialmente Alto Paraná, Sociedad Anónima, es propietaria, solo una empresa chilena, de más de 240.000 hectáreas en Misiones, lo que la convierte en uno de los mayores propietarios privados de tierras del país. Se habla poco de eso, pero los analistas internacionales, los pocos importantes que hay en el país, hablan mucho de que el conflicto que siempre está latente sigue siendo con Chile, que por su misma característica, que tiene muy poco territorio, tiene ambición de avanzar. Yo me preguntaba, si vendemos todas las tierras, ¿sigue siendo Argentina? Bueno, ya hay una superficie equivalente a Inglaterra, dice el observatorio, ¿no? Que está en manos de extranjeros en Argentina. Es como la provincia de Santa Fe entera es el total de tierras que están en manos extranjeras hoy en la Argentina en cuanto a la cantidad de hectáreas. Son varias las nacionalidades. Esto no es de ahora, viene por eso. Es un proyecto que se monta sobre una situación que viene de arrastre, particularmente en modificaciones similares que se hicieron durante los años de Menem. Y hay algunos nombres más conocidos, que es Benetton, que tiene cerca de 1 millón de hectáreas, pero después está el caso de Joe Lewis, Lago Escondido. Después hay capitales de Emiratos Árabes que están llegando con fuerza, capitales sirios en la zona también de Mendoza. Son varios los que están viendo que hay en la Argentina una posibilidad de desarrollo a futuro, especialmente en términos de soberanía alimentaria. Eso es un problema, no solo en términos de soberanía territorial. El agua. Bueno, pero además acá, por ejemplo, en la producción de alimentos. Y el conflicto que tienen por estas horas productores agropecuarios. En el caso de Misiones, particularmente, el tema de los yerbateros, pero no únicamente. Ahí en la provincia, 3 empresas concentran más del 20% de la tierra rural y el 14% de las mejores tierras productivas. Esto además lo que va generando es, en caso de que el gobierno logre avanzar con el proyecto, es que va a encarecer el suelo. Que esto el gobierno además lo vende como un mérito de la transformación. Bueno, los propietarios de la tierra van a poder vender las tierras en vez de a $2.000 a $7.000. Bueno, el tema es ahí entra en conflicto ya no solo el acceso a la tierra, sino el acceso a la vivienda y la soberanía alimentaria. No es solo un proyecto pensado para el extractivismo o para las zonas de la Patagonia a los que le están vendiendo con el super rig y la posibilidad de meter ahí data centers enormes, ni solo para las zonas mineras. Si vos vas a la zona núcleo agropecuaria argentina y vienen los Emiratos Árabes y dice te compro 200.000 hectáreas, al precio que sea, porque total le sobran dólares pero le faltan tierras, eso encarece para el... el que alquila la tierra, por ejemplo. ¿Qué es el problema que está? Por eso traía particularmente la zona del Paraná, es un problema que están teniendo en Misiones. Acá la mayor parte de la tierra sembrada es alquilada, ¿no? Un poco más de la mitad. Sí, y en Entre Ríos también, entre el Paraná y el Uruguay, es un mosaico de capitales europeos que también está siendo problemático. Esto es todo un mismo corredor con un problema común de soberanía. El gobierno, por supuesto, para no hablar de soberanía, pone por encima del concepto de soberanía el derecho a la propiedad privada. Una especie de acuerdo entre partes. Si vos tenés una tierra, se la vendés a quien quieras, no vendría a ser un problema. Eso por encima del concepto de soberanía. Lo que empezamos a ver es que en algunas zonas del país, y sobre todo en zonas estratégicas, de acuíferos, de agua dulce, en zonas limítrofes, bueno,
toda la cuenca del Paraná, lo que sabemos que representa en términos de cosas que se mueven, ¿no? Que entran y que salen de la Argentina, además del acceso a la tierra, el acceso a la vivienda y por lo tanto el acceso a los alimentos, es más que una discusión sobre de quién es la tierra, quién la trabaja y quién la produce, es una discusión sobre la soberanía. Que por eso creo la sobreactuación de estas obras de Rosalía en la Argentina, de los extranjeros que hablen mal de la Argentina se van a tener que ir, es una sobreactuación en paralelo a que esto avanza en el Congreso, Claro. que es la entrega total Claro. y que está en línea con otras entregas de soberanía por donde lo mires, que es un gobierno, yo me parece que ya a esta altura, el más cipayo de la historia, y eso que hemos tenido gobiernos cipayos, ¿no? Yo escuchaba a Bullrich decir, bueno, ¿y qué importa? Al fin y al cabo no vienen y compran empresas y qué sé yo. Yo digo, sí, pero está mal. ¿Viste? Cuando vos en Latinoamérica te bajás del avión y haces los primeros kilómetros en cualquier país, ves que todos los países parecen iguales, porque están las mismas marcas. ¿Viste? Enseguida aparece el McDonald's, la Shell, qué sé yo, que ninguno de ellos son todos extractores de riqueza y se la llevan afuera. O sea, porque bueno, agarran los dividendos y se la llevan, los accionistas viven en... Sí, el tema es que incluso ahí en McDonald's, Shells y demás, vos decís, bueno, generan puestos de trabajo en el lugar, ¿no? Que era un poco la narrativa. El tema de esta época es que los territorios son usados para, por ejemplo, centro de datos. Pero antes de que viniera, nosotros comíamos hamburguesas, ¿eh? Está bien, Roberto, pero centro de datos generan 3 puestos de trabajo. Ya sé, pero te quiero decir que la guita quedaba acá, ¿entendés? Antes Sí. de que viniera Carrefour, yo siempre doy el ejemplo que tenías en la cuadra, un almacén, una ferretería, una cedería, un bazar, qué sé yo, Por y vino supuesto. Carrefour, cerraron todos y no genera empleo y se agarra la plata y se la lleva. Teníamos Pampernick. Pamper, ¿Cómo olvidarlo? Sí. se le cayó la revista al enrolamiento. 40 yotas todas juntas. Chef Burger había uno. O sea, no es que no comíamos hamburguesas antes. Claro, pero incluso es más Las estaciones de servicio depredador eran casi ahora. todas IPF. además, Yo creo que cuando yo era chico. ahora lo podemos hablar también con Grabois, ¿no? Pero hay un proyecto en estos ultramillonarios que tiene que ver con control territorial, no porque tengan idea de tener un país propio, sino porque necesitan espacios grandes para estos centros de datos que en Estados Unidos están generando un montón de debate en relación a dónde se implantan, porque generan un montón de contaminación, usan muchísima energía, agua, además, porque obviamente tienen que sostener esos centros de datos y no generan puestos de trabajo, porque son galpones llenos de máquinas, donde necesitas 3, 4 personas que controlen eso y no mucho más. No, y ojo, también está empezando a pasar, hablé con gente en Misiones, hablé con gente en Santiago del Estero, con gente en la Patagonia también por estos días. No solo capitales extranjeros están comprando grandes cantidades de tierra, también hay algunos locales y vinculados a algunos funcionarios del gobierno. Tal vez en unos días vamos a contar algo, pero hay ahí una extensión en algunas provincias de sociedades anónimas que están comprando de a Contalo ahora. 200.000, 300.000 hectáreas. ¿Sabes quién es uno de los que compró mucha tierra? Sí. Santiago Caputo Mm, y sus socios de la Mm. consultora. mm. Y el tío también. El tío también, Luis. Hay mucha gente que se va a ir muy rica de este gobierno. Y además están comprando grandes extensiones de territorio con gente adentro. Claro. Y eso va a generar tensión, va a generar conflicto. A mí desde Misiones me decían, esto ya es un problema. Si encima avanzan sin límites en la extranjerización, los campesinos, la gente que está en los territorios, no se va a quedar de brazos cruzados esperando a ver cómo vienen sociedades anónimas de afuera y de adentro a quedarse con sus tierras. Eso va a generar tensión en los territorios también. Hablando de extranjeros y argentinos, todavía seguimos discutiendo si fue campaña anti-argentina Todavía o no lo fue estamos campaña, ¿no? discutiendo. ¿Tú te todavía- imaginas que a mí, yo miro las redes y me decís, ¿es campaña? Ok. Al otro día me decís, ¿no es campaña? Ok. No tengo idea. Yo otro día, no sé, que me di cuenta de algo, que yo nunca vi Luzu. Es decir, no pasa por mi algoritmo Luzu. Claro. Es muy fuerte, ¿no? Sí. Yo la otra vez hablaba con un arquitecto amigo y le nombro a Rebord con toda naturalidad porque para mí es un tipo súper famoso. Y él no sabía quién era. No pasa por el algoritmo de él. Claro. Antes la fama, vos estabas en la tele, todo el mundo te conocía. Ahora no es así. Es increíble. Con lo cual yo no sé si hubo campaña de Argentina Hubo o no. campaña, no hubo campaña. Bueno, ¿qué pasó con esto? Todos lo sabemos. Después de la final del Mundial, de repente en redes sociales nos empezaron a criticar masivamente y todos miramos eso y dijimos, che, esto se están viniendo contra nosotros, campaña anti-argentina. Se suma el gobierno a esa, que como hablábamos antes, quedó muy incómodo después del Mundial. Creo que no solo por la bandera de Malvinas, sino que creo que algo pasó
con el sentimiento de unidad nacional, de orgullo de ser argentino, que le queda muy a contramano a este gobierno, que también hizo que salga del Mundial muy incómodo y dice, esta es la mía. La campaña anti-Argentina, me subo a Que lo esta. usó la dictadura, ¿no? Bueno, claro que la usó la dictadura, ¿no? Perdón, hay una nota muy buena que me recomendaba el otro día Pablo García, de Página 12, creo, de Gustavo Campana, que habla de cuando la dictadura contrató a Burston Marsteller, Guillermo Para hablar de Walter la Klein, campaña. Martínez de Oz, Videla, para desarrollar toda esa campaña. Una nota muy interesante de hace algunos meses Los en Página argentinos 12. ponían la calcomanía, yo lo recuerdo. ¿no? Claro. Somos derechos humanos. Claro. Bueno, la propaganda tiene sus poderes, ¿no? Claramente. Bueno, se sube a esta el gobierno que dice, puedo demostrar con esto que yo soy nacionalista, que yo también defiendo a la Argentina, me subo a la narrativa de la campaña anti-argentina, pero aprovecha Milei para decir, es culpa de mis enemigos, ¿no? La campaña anti-argentina, es culpa de los cucas, es culpa... Vamos a escucharlo, lo tenemos en el tape 2, responsabilizando a Lula, básicamente. Y todos los parásitos que viven del Estado están desesperados. Claro. Digo, llámese, digamos, ¿sabe quién puso más plata en esta campaña anti-argentina? ¿Quién? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños Sí, que claro. le mandó Sí, Lula? asesores de Lula. Vamos. Sí, asesores de Lula. Bueno, Y de ahí que va. jugó activamente en la campaña. Y además, yo les Una comento ensalada algo. de cosas, ¿no? Acá. Que los recursos para las críticas a la Argentina salieron el 25% del gobierno de Brasil. El gobierno no da ningún dato, ninguna prueba, nada que sostenga No, si vos le preguntaste, dicen que no tienen nada. la acusación del presidente. Bueno, raro. Entonces después aparece hoy este decreto que firma Milei, que lo tenemos para mostrar el comunicado de la Oficina de Respuesta en la placa 3, este decreto de necesidad de urgencia que dice que si vos sos extranjero y criticaste a la Argentina o incitaste a criticar a la Argentina con mensajes de odio, discriminación o violencia, te van a prohibir entrar, te van a expulsar del país si te detectan y demás, ratificando como esta narrativa de que hay una campaña pagada por alguien para criticar a la Argentina y que el gobierno nos está defendiendo de esa campaña. Bueno, hay muchos estudios y datos que muestran que no existió tal campaña, que simplemente hay gente que no nos quiere, a veces es difícil aceptar esto. Ay, me ha pasado muchas veces. Simplemente hay gente que no nos quiere y nos critica. Hay una película que se llama Simplemente no te quiero. Exactamente. Me encanta esta película, me encanta. De hecho, publiqué la nota en el Destape que se titula No hubo campaña anti-Argentina, simplemente no Claro. nos quieren pensando Pensando en la en peli. esa peli. La recomiendo si no la vieron, tiene sus años, pero es hermosa. Bueno, no hubo campaña anti-Argentina. Sí hubo muchas cuentas que salieron a criticarnos, pero a ver, ¿qué detectó la consultora Inteligencia Analítica? Que esas cuentas no fueron todas pagadas, organizadas, no fue una conversación implantada en la red, que es algo que suele suceder. De hecho, lo vemos cada vez que los tuiteros de Santiago Caputo salen a Claro. instalar un tema. Bueno, no pasó esto. Ellos analizaron 500.000 de tweets publicados en 33 horas durante y después de la final. Y la verdad es que la mayoría tienen que ver con fútbol, tienen que ver con están favoreciendo a Argentina, Claro. va Argentina, Argenfifa y qué sé yo. Algunos tienen que ver con clivajes políticos del tipo Israel-Palestina. La Argentina ha quedado asociada a la postura A mí me dicen que en israelí. España hay mucho de eso. Y bueno, pero Y tenés eso a un- partir especialmente del partido con Egipto, ¿no? Empezó a crecer fuerte eso. Y a partir de la el postura del israelí- gobierno argentino. Bueno, fue un Y gol el que gobierno- anularon como 15 minutos después del foul, ¿no? Pero además el gobierno israelí hizo todo lo posible Vos para, estás en la para que campaña. eso suceda. ¿Cuánto te pusieron? No, me llamó mucho la atención. Yo sé que es legal, pero fue raro. Lamentablemente así son hoy las reglas. Así son hoy las Pero cosas. Se festeja Claro. igual. Sí, sí, yo lo festejé. Sí. Perdón, Mati. Creo ¿qué que decís? también quedó asociada a la Argentina, no solo por las características de Milei, sino porque durante y particularmente después del partido con Egipto,
Y frente al partido con España, llegado la posibilidad de que ya nos íbamos con la posibilidad de enfrentar a España, el gobierno israelí, de Netanyahu... Sí, hinchó por Argentina. Te puso la camiseta. Sí. El embajador argentino en Israel fue y le llevó la camiseta a... Es el abrazo del oso. Sí, total. Pero bueno, pasa algo interesante también, que es que nosotros somos muy intensos como argentinos en redes sociales, entonces nosotros colaboramos mucho con esta alimentamos. conversación, Claro. porque salimos a responder, salimos a rebatir, retuiteamos, reposteamos, nos enojamos, la cancelamos a Rosalía, la descancelamos cuando pidió disculpas y qué sé yo. Y detecta inteligencia analítica que esta conversación nos unió transversalmente a gente que no conversa entre sí en redes sociales porque desarmó el clivaje partidario en la Argentina. Tenemos para mostrar en la placa 4 cómo el 44% de las cuentas que participaron de esta conversación es del peronismo, el 38% son libertarios, el 15% del PRO. O sea, fue una conversación transversal en la Argentina que no reconoció diferencias partidarias y que, bueno, terminó también alimentando. Pero esto también pasó en el Mundial, ¿no? Que de repente desaparecieron todas esas diferencias que siempre están como marcando. Y lo último interesante también para registrar es que como somos tan intensos, como alimentamos la conversación, como esto generó muchos me gusta, retweets y respuestas y qué sé yo, hay gente que ganó plata con esto, hay gente que aprovechó para monetizar su cuenta de Instagram, su cuenta de YouTube, su cuenta de Twitter. ¿Qué significa monetizar? Y que si te ve más gente, te cliquea más gente y bueno, la red te paga por eso, ¿no? Entonces, esto lo detectó Federico Oikawa, que es colega y también es analista digital. No, el negocio de la polarización en las redes es enorme. Exactamente. Claro. Y él detectó cuentas, analizó una cuenta muy importante en Brasil, que se dedicaba a hacer pro selección brasileña, pero que esa cuenta, cuando hizo un posteo o tuvo un mensaje anti-argentino, generaba mucho más tráfico. Entonces esa cuenta lentamente fue virando a ser anti-argentina. Lo mismo con una cuenta de YouTube mexicana, que cuando hacía videos a favor de la selección mexicana o sobre el Mundial en general, tenía determinado... El algoritmo lo premiaba. Exactamente. Sí. Entonces también, bueno, se juntaron un montón de cosas que terminó en que todos sintamos que nos estaban atacando de todos lados, que por ahí fue un poco así. No, lo que por ahí fue más es llamativo, que nadie lo pagó. Más que el comportamiento algorítmico de las redes, que algunos lo fogonearon, posiblemente alguien se montó sobre eso y posiblemente la mayoría simplemente obedecía, che, el algoritmo lo está premiando, entonces hago un video al respecto. Es como se sumaron medios a nivel internacional, porque una cosa es un Twitter y otra cosa es cuando vos tenés al New York Times, al País de España, a la revista Jacobin de Estados Unidos, cuando tenés al The Guardian, cuando tenés a todos los medios progresistas del mundo montándose sobre que la Argentina es un país racista, y decís, bueno, pará, ¿qué está pasando? Porque uno puede entender que la lógica de las redes lleva a que se retroalimente una conversación. Cuando vos ves los principales medios del mundo, identificados particularmente por el progresismo, es que decís, los ¿qué medios pasó? cada vez responden más a las redes. Y bueno, puede ser. Necesitaban alimentar también ese mismo algoritmo. Sí, y creo que hay mucho, y voy a usar un concepto que jamás creí que usaría, pero creo que hay mucho imperialismo también en esa mirada de... vamos a analizar si Argentina es racista o no según nuestras categorías de racismo. Claro, o sea, el país más racista del mundo, que está todo el tiempo mirando si sos negro, si sos blanco, si sos 25% asiático, porque a ese nivel analizan la situación en Estados Unidos, se puso a mirar con esas categorías a la Argentina. Acá, a ver, si vos sos nacionalista, que yo no lo soy mucho, hay algo peor, que es el clasismo. Bueno, es el odio entre argentinos de los ricos a los pobres. Exacto. Que yo lo he sentido en persona, ¿no? Exactamente. Acá los negros son los pobres. Claro, exactamente. Y el color somos los marrones, ¿viste? Los que no somos. Pero el odio acá es al pobre, al trabajador, qué sé yo, eso. ¿Es eso? Claro. Sí, es un Iba a decir algo con racismo respecto a si nos atravesado quieren o no por nos pueblos quieren, que me quedé originarios. pensando, que es un hermoso tema. Yo viajé mucho además por Latinoamérica, que es donde surge a veces un poco, ¿no? Sí. Esa cosa que generamos nosotros. Lo veo en las capas altas y no en las capas bajas. Mira. Primero porque hay un gran consumo cultural de los pueblos latinoamericanos de lo nuestro. Yo me asombro que me conozcan a mí. ¿Ustedes ven programa político de Argentina? Sí. Y ni hablar de las novelas. Bueno, ni hablar. Todos los actores de acá son Que lamentablemente superfamosos, ya no se hacen más, pero que ya sí. no se hacen más. Sí. Yo fui
30 años después que murió Libertad Lamarque, y estaban en Cuba Libertad Lamarque. Quiero decir que ahí hay una cuestión de clase, que por ahí el clase alta de otros países latinoamericanos le tiene bronca al clase alta argentina, que es el que es ese fanfarrón, canchero, todo eso no es el trabajador argentino. Es una fama de Hay que decir que muchas veces los que viajan son los porteños fanfarrones, no nos hacen quedar tan bien en el resto del mundo. ¿Lo decís por mí? No. No, porque yo estoy hablando que vos es mi sos viaje. escalar. Sos bonaerense, Me claro. mirás además de una manera que... Yo soy fanfarrón, pero no porteño. No me insultes. Los del interior vemos a los porteños como toda la provincia de Buenos Aires. Te digo, Claro. es que como- Claro. Siempre fue un poco así. No, La toda otra la vez- provincia o el AMBA. Ya está. Ya es como Naciste todo, en la sos de Buenos prima Aires. provincia de Buenos Aires, Sí, sos sí. porteño, no, es muy... En Mientras más de Italia, lejos se ve, una más lo moza mismo de es. un bar me dice, ¿usted es de Argentina? Sí, sí. Me dice, ¿dónde es? De Palermo. No, nadie es de Palermo. ¿Dónde nació? Estuvo mal, me encantó ese nadie es de Palermo, claro. Tenía Viví- razón. Viví en Palermo, no nací en Palermo. Era real. Además se ve que se me notaba en la cara que era de talar. Pero digo, es un tema ese porque hay una fama también de que no nos quieren. A mí me da la impresión de que son las clases altas las que se disputan eso y no tanto los trabajadores que consumen mucho. En México también hay un gran consumo cultural. Sí. En México nos ven a nosotros también, es increíble. Sí, también hay Viste que cier- es algo que nosotros estamos estudiando Sí. y cuando empezamos, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Porque algo tenemos que tener. Tenemos un montón, 3 millones de personas Mirá. lo leen en México. Es un montón, Montón, ni es un sabíamos, ¿viste? Que sí que hay mucho, estamos hablando de periodismo, no de una novela, una serie, qué sé yo. Que sí que hay, nos están mirando. Claro. Eso sí. Ahora, es factible, recordemos además la oligarquía argentina que en serio viajaba con la vaca atada, no es joda, se llevaba la vaca. Y se quedaban tiraba 2 manteca meses. al techo. Y se quedan 2 meses en Europa. Hay un poema muy lindo de Borges que escribe a los 20 años que se llama Ausencia. Y está hablando, parece que se le murió, y está hablando de la novia que se fue a Europa. ¿Viste? ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia? Dice, ¿viste? Y está hablando de la novia que se fue a Europa. Pasa que 2 meses de barco, 2 meses allá y 2 meses de barco de vuelta, tardaba. Y la novia era una oligarca, se había hecho con la vaca atada. Entonces, ya de por ti despertaba. Eso era cuando éramos la sexta o octava economía del mundo, pero había 5 ricos, los demás estaban cagados de hambre. Entonces, puede ser que haya algo de eso, ¿no? De una envidia de clase y no de una relación entre los trabajadores. Seguro, pero también somos el país, y estos relatos los habrán escuchado en un millón de lugares, en el que vas a cualquier lugar de, no sé, el sudeste asiático, lo que fuera, lo más remoto que se te ocurra, y te dicen, Maradona, Messi. Sí, sí. También sí, sí. somos... A mí me pasa también con las madres, ¿eh? Bueno. Con las madres, que la gente lo sabe. Llegó Juan Grabois, que pase, que llegó Juan Grabois, que pase, que... No, bueno, no, llegó Juan Grabois. ¿Cómo te va? Carlos Melconian, Roberto, ¿cómo te va? Ahí llega Juan Grabois. Qué grande, qué bien. No, yo lo que digo es, vaca atada, manteca al techo. Claro. Claro. ¿Cómo te va, Cande? Bien. ¿Cómo estás? Cuidado, que nos vamos a comer un socotroco grande hoy, Hoy tiran la cadena, parece. Hay cadena. No hay peor ciego que el que no quiere ver, Roberto. Siempre digo que el que no llora no mama, perro que ladra no muerde, sarna con gusto no pica. A buen hambre no hay pan duro, al que le pica que se rasque. Bueno. Dedo muy largo, chorizo hasta el piso. A mí me rebota, vos te explota. Ya está, ya. Barba candado, quilombo cantado. Los dejo con Juan Grabois, abrazo. Hola Juan Grabois, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Te compañero? extrañamos. ¿Cómo anda el equipo? Y bueno, cada tanto hay que entrar y salir, como la guerrilla. Hay que entrar y salir. Ya pensé tantas veces, ¿por qué no saldrá, Juan? No, hay que entrar. Yo todos los años ¿Te hago. hiciste extrañar? Este año me tomé un poco más por el Mundial. Ajá. Porque, viste, es medio de marciano salir a hablar de Sí. medio de marciano. Sí. Entonces, me tomé un poco más por el Mundial. Siempre se combinan, viste, temas personales, una necesidad de reflexión, de salir de la toxicidad de lo inmediato. ¿no? Recién estaban hablando de lo que sucedió con la, entre comillas, campaña anti-argentina, que no hay que usar ese término, pues es el término de la dictadura. ¿no? Y efectivamente hay un modelo algorítmico de difusión del odio que nos atraviesa a todos. Y nuestro campo político es particularmente tóxico, porque los enemigos te persiguen y los amigos te sacan el cuero. Sí. Entonces, ¿es así o no es así? Lo sé. ¿Es así? Sí, sí, sí. Entonces, si no te corres un poco de eso, perdés la capacidad de pensar afuera de la caja. Y cuando Claro. perdés la capacidad de pensar afuera de la caja, no puedes cumplir correctamente tu rol como dirigente político, por lo menos es lo que me pasa a mí.
Y además no es que me tomé vacaciones, fui al territorio. No te reprochamos nada. No, fui al territorio, que necesitas estar en el territorio. No puedes estar solamente en el territorio de los medios y en el territorio digital, que son muy importantes, o en el territorio institucional. Ahí está en el territorio de la cotidianidad de la gente, en mi barrio y en los barrios más pobres sobre todo, ¿viste? Porque nosotros tenemos una misión que no tenemos que perder ese sentido de propósito, que es un poco una misión que nos legó el Papa Francisco, que es defender a los pobres y defender a la Madre Tierra, que hoy están siendo brutalmente agredidos, y que todavía no le encontramos el agujero al mate, más que resistir, para poder revertir o poder contraatacar frente a esta agresión, que es brutal, con lo que vos querías hablar hoy particularmente, que es el tema de la extranjerización de la tierra. ¿Sabés qué? Quise hablarlo con vos, porque vos sos uno de los que decís, yo hablé un buen rato, que a mí me da una furia bárbara ver tipos que viven en Recoleta y van una vez por vez al campo a llevarse la plata. Así y los que laburan en el campo no tienen un metro de tierra. Y vos sos uno de los que defendés con mucha fuerza eso y está yendo para el otro lado, todo lo contrario, ¿no? Los que decimos esas cosas somos comunistas en el país y ahora todavía no sucedió, por eso vale la pena que lo hablemos. Así es. Mira, es todo para los de arriba. Vos ves, sin entrar en discusiones sobre el paradigma que trae el gobierno, que es algo complejo, interesante y peligroso, porque la Argentina es un laboratorio de las oligarquías mundiales y eso es un peligro para la humanidad. Digamos, nosotros, así como tenemos un Messi, un Maradona, un Papa Francisco, tenemos un Milei que es un punto focal de atracción como influencer y como promotor global de las peores ideas y las más deshumanizantes, y ya la está llevando en práctica la Argentina a una escala peligrosa, ¿no? El superRI, la ley de extranjerización de la tierra. ¿Qué es lo que constituye un Estado? El territorio, que es el componente fundamental de un Estado. Que es un ámbito espacial de validez normativa. Es un ámbito espacial donde las normas nacionales se aplican, que tiene 4 más 1 espacios, ¿no? El suelo y el subsuelo, que es la tierra particularmente, ¿no? El espacio aéreo, el espacio marítimo y fluvial, el espacio orbital, que acá lo trataron bastante al tema de los satélites. Nosotros tenemos muchos satélites en el espacio, 4 propios. No podemos perder esas órbitas, que las estamos perdiendo. Y el espacio digital. Y en esos 5 espacios, si nosotros no tenemos niveles de soberanía razonables y permitimos una penetración indiscriminada de las potencias extranjeras y de las corporaciones globales que no tienen patria ni bandera, perdemos la esencia de la estatalidad y la integridad nacional argentina. O sea, cuando decimos la patria no se vende, acá hay un remate de la patria. Es muy grave, hay un combo del saqueo que es básicamente el resultado de toda la normativa que se viene aprobando y que es normativa que intenta ser irreversible o por lo menos de muy difícil reversión y con un objetivo que va más allá de las meras exenciones impositivas. Por ejemplo, el superRIGI. Es gravísimo la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros, gravísimo. Es gravísimo que les den 30 años de beneficios absolutamente leoninos. Que paguen menos impuestos que los argentinos. Gravísimo, gravísimo. Ahora hay algo que se discute menos, que es ¿qué es lo que van a hacer en esas zonas liberadas? ¿Van a producir drones para matar niños en Medio Oriente? ¿Van a producir data centers para generar un sistema de vigilancia que nos tenga a todos nosotros totalmente excluidos de nuestros derechos individuales y políticos? ¿Van a hacer experimentos farmacológicos como Milei planteaba y parecía un exabrupto en el debate que tuvo conmigo sobre la compra-venta de órganos? Ahora, si vos dejas una zona liberada a gente que tiene en su pensamiento que el progreso implica romper toda barrera ética y acelerar los procesos tecnológicos pensando que es neutral la tecnología, ¿no? Como pasó en la primera revolución industrial, hasta que los pueblos reaccionaron. La clase trabajadora reacciona y obtiene sus derechos. Digamos, bueno, estamos en una situación en la que si no hay una reacción nacional en el sentido de la defensa de la patria y popular en el sentido de la defensa de las mayorías, y esta deshumanización avanza, ¿no? Y avanza Ese concepto de laboratorio está muy bueno, porque hay un debate sobre si va a haber una aceleración o no de todo este proceso en el mundo. Ahora, la verdad que, ¿en qué lugar se ve la aceleración? Acá. Así es, así es. Acá hay un... Digo, se combinan cosas, se combinan factores. Uno de los factores que vemos en la Argentina, que es latinoamericano, pero que
que no podemos obviar es que existe un proceso de penetración previo sobre algunos sectores importantes del Estado, como el Poder Judicial, y que es el talón de Aquiles de cualquier proyecto popular, porque tenés un Poder Judicial que es ideológicamente gorila, para simplificar, pero más grave aún son títeres, empleados del poder económico, empleados de las potencias extranjeras, particularmente de los norteamericanos, particularmente del Departamento de Estado, que aunque cambie el gobierno, tiene intereses permanentes, ¿no? Ojalá, porque algo que nos enseñó Milei es que muchas de las cosas que suceden en Argentina se deciden en otro lado. Y ojalá el pueblo norteamericano reaccione como está reaccionando frente a una cultura absolutamente deshumanizada, que es la que trae Trump. Entonces, por eso vemos que avanzan los sectores de izquierda del Partido Demócrata, que ojalá se consoliden y ojalá puedan expresar en lo que hacen en sus territorios un planteo más multipolar a nivel... ¿Por qué muchos dejan hacer? Porque Milei ha sacado las cosas más importantes desde el Congreso, con apoyo no solo de los legisladores, sino de los gobernadores. Bueno, después además tiene los medios, después además tiene los jueces. Sí. Yo creo que hay como también varias capas de interpretación, ¿no? Sin quitarle responsabilidad a los que le votan las cosas que le votan. Hay dos herramientas extorsivas. Una herramienta extorsiva tiene que ver con las transferencias a las provincias. Es una herramienta extorsiva poderosísima, porque en definitiva el gobernador tiene que gobernar todos los días. Y voy a decir, bueno, a los diputados, incluso algunos con los que yo tenía simpatía de algunas provincias del norte, que dicen, bueno, yo tengo que votar porque si no, no puedo pagar los sueldos en la municipalidad de tal lugar. Yo digo, mira, nadie te puso una pistola en la cabeza para ser diputado. Entonces vos viniste acá por la oposición, te la tenés que bancar. Pasó con la reforma laboral, ¿no? Pasó con la reforma laboral, pasó con otras leyes, y te estoy hablando de gente que era muy del palo, y que frente a esa extorsión de que no va a poder pagar sueldos en la municipalidad, que no va a poder pagar los sueldos el gobernador, bueno, se aprueba la entrega de la patria, ¿no? Entonces esta es una idea de defensa de intereses provinciales, que no es la defensa de los intereses federales. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Porque también parte de la estrategia imperialista es la división del espacio territorial argentino. Claro. Es decir, tener 24 distritos independientes, en vez de tener una sola nación con federalismo. Ya nos lo hicieron en el siglo XIX con la Patria Grande. Porque si nosotros queremos tener un ámbito territorial, espacial, de aplicación normativa de las leyes, de la Constitución, de los tratados de derechos sociales, económicos, culturales, humanos, soberanía, independencia, hoy en el siglo XXI más que nunca tenemos que tener unidad latinoamericana. Oye, vos tocaste un tema recién, que hay pocos políticos que se meten ahí. No creo que sea porque no lo conozcan, no sé. Por ahí creen que no es la agenda de los argentinos, que es esto del laboratorio, de que obviamente hay jugadores que andan dando vuelta alrededor de eso, que Milei es un instrumento, y vos lo fuiste a ver a Peter Thiel. Es como si hubieras ido a ver, bueno, a ver, dame tu versión de este mundo que están armando ustedes. Y mira, yo creo que son los debates más importantes para A mí Francisco me enseñaba, hay que mirar en lo pequeño, pero con una mirada más amplia, ¿no? Hay que estar en lo pequeño con una mirada más amplia. Los que estamos en la trinchera, con los cartoneros, con los horticultores, con los vendedores ambulantes, con los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora, tenemos que dar las luchas cotidianas, y en este momento es un momento para tratar de resistir y mantenerse de pie, porque te digo, la agresión es brutal. Dentro de 15 días no van a cobrar 1 millón de trabajadores de la economía popular su salario social complementario. Eso es terrible, y es verdad, y está subregistrado en la política, ¿eh? Sí, es decir... ya lo van a, cuando no esté la plata, se van a dar cuenta. Sí. Se van a dar cuenta, sobre todo en el interior profundo, donde eso representa todo el comercio local. Claro, bueno, claro. Entonces hay que estar en lo cercano, pero con una visión más amplia. Y acá hay proyectos civilizatorios muy claros. O sea, hay un proyecto civilizatorio de los que plantean desde la élite de Silicon Valley, de la cual Thiel es el principal intelectual orgánico, el transhumanismo, el aceleracionismo, la desregulación absoluta, que empalman con las ideas que plantea Milei. Empalman fuertemente con eso. Ningún líder está tan relacionado con eso como Milei. Exactamente. Entonces, si ahí no hay una reacción social y una comprensión del fenómeno, porque lo que también hay que comprender es que no es solamente pequeños intereses materiales, como vos decís, bueno, son los curros
de los fondos buitre, que vienen, te cagan y te quieren saquear la guita rápido. No, acá hay un proyecto civilizatorio. ¿Vos le hiciste la pregunta directa a qué viniste a Argentina? Yo tenía un acuerdo que era para hablar de la encíclica y circunscribirme al tema de la discusión, si se quiere, de la doctrina social frente a la doctrina tecnocrática, que es como la llamo yo, obviamente, ¿no? Sí, sí. Porque si no, iba a ser de otra naturaleza la cosa. Ahora, vos podés desmenuzar conceptos, conclusiones de acuerdo a lo que te dijo. sacar conclusiones a partir de ahí. ¿Y de eso qué me podés resumir? Y yo, más allá de lo que él en términos personales quiera hacer, yo creo que acá hay una visión de los sectores tecnocráticos de que tienen la oportunidad de hacer lo que en otros países, incluido Estados Unidos, no pueden hacer. Porque hay un elemento que es vinculado a este concepto aceleracionista de quitar cualquier control y generar zonas liberadas para poder experimentar y desarrollar cosas que son inseguras para el resto de la humanidad, que si no tienen control político. Entonces, esta idea de prescindir de los controles políticos y delegar la soberanía en corporaciones tecnocráticas, que el día de mañana quieren gobernar, porque esto no es simplemente una élite o una oligarquía, es una plutocracia, tienen pretensiones de plutocracia. Es decir, personas que tienen patrimonios individuales que superan 2 PBI de la Argentina, con cifras que en Estados Unidos hay trillones, acá diríamos billones, ¿no? Millones de millones, que la mente humana no puede captar por la cantidad de ceros que tiene, que no solamente tienen pretensiones de acumular capital, tienen pretensiones de gobernar y de definir las líneas civilizatorias. Hay otro proyecto. Hay gente que por ahí no termina de entender qué es las líneas civilizatorias. Están hablando del transhumanismo, están hablando, o sea, ya de personas que tienen un chip de inteligencia artificial en la cabeza. Es así. A ver, nosotros... Está ahí, cuando habla de aceleracionismo, te dicen, bueno, vamos a ir más despacio, hay un debate sobre, ¿aceleramos este proceso civilizatorio o no? Es así. Y Argentina es uno de los que decide ahí, porque si sirve, si se hace acá, y sirve, o a ellos les sirve, bueno, puede tener éxito en otros lados. Pero, a ver, nosotros en el tiempo de nuestra vida... Parece ficción, pero no es ficción. No es ficción. Parece distópico más que ficción, porque uno dice proyecto civilizatorio y entiende que es mejor para la civilización, para la humanidad, pero en realidad lo que proponen es un proyecto donde ellos efectivamente pueden hacer lo que quieran, y hacer lo que quieran tiene que ver con financiar investigaciones que les den más años de vida, pensar en la inmortalidad, pensar en cómo ellos se van a sostener por siempre, y si eso es para 1.000 personas en un mundo de 7.000 millones de habitantes, bueno, siempre los grandes problema de los cambios otros tecnológicos 6.999. trajeron cambios civilizatorios, ¿no? La revolución agrícola hace 12.000 años la gente era nómade. Así es. Y un día, bueno, pudo sembrar, cosechar, guardar en graneros y se crearon las ciudades. Cuando fue la revolución industrial, bueno, nos convertimos en esto que somos hoy y laburábamos en ese momento 20 horas por día con una máquina, lo mostró Chaplin, ¿no? Bueno, esto es peor porque ahora hay un tema de soberanía que habíamos logrado con cientos de años de pelea que estaríamos perdiendo. Ya no habría más democracia, habría un dueño que, porque es rico, es el dueño. Es así, pero igual que en la primera y segunda revolución industrial. Esto va a depender de la reacción social y política. Digamos, porque... Bueno, si somos el laboratorio estamos mostrando que nos dejamos hacer cualquier cosa. Es cierto. Pero ¿hay reacción en la Argentina? Sí hay reacción. Frente a la ley de extranjerización de la tierra, ¿hay reacción? Yo veo reacción. Yo veo que existe una reacción que hay que ver si tiene hoy la suficiente potencia para poder frenar hoy algunas cosas. Ahora, existe una estrategia por parte del gobierno y los que están más arriba del gobierno de generar una saturación de frentes donde todos los días hay un problema distinto, desde estupideces hasta problemas gravísimos estructurales, y desde nuestro campo hay que abordarlos todos. Entonces es muy difícil hacer economía de fuerza y distinguir lo importante de lo accesorio, ¿no? Eso también requiere pensamiento. ¿Dónde damos las batallas que son las más importantes en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para defender la patria y a los humildes y a las mayorías populares, distinguiendo lo esencial de lo accesorio? Y de eso se derivan tareas políticas, ¿no? En un momento de, si se quiere, retroceso cultural, en el sentido de una cierta pérdida de la identidad, una cierta pérdida, no una pérdida total, una cierta pérdida de la identidad solidaria de nuestro pueblo. Entonces, por ejemplo, trabajar en la conciencia de nuestro pueblo, que no permita la deshumanización cotidiana, como cuando un gobierno local de distintos signos políticos considera que sostener el orden en el territorio
es cagar a palos a una persona que está durmiendo en la calle. Y eso se naturaliza. Jorge Macri, sí. Una vez que eso se naturalizó. Claro. Y además se convierte en propaganda política. Se hace como propaganda política, claro. Si eso se convierte y deviene en propaganda política, y esa propaganda política es aceptada y es exitosa, la deshumanización que proponen desde los centros de poder pasa. Ahora, ahí hay un tema, vos recién decías, bueno, lo que pasa es que el gobernador está apretado, cosa que a mí me lo dicen y yo creo que en parte es cierto. Yo lo que no sé es si esto no va a ser una división. A ver, viste que se habla, bueno, un frente antifascista, y a mí me parece que hay una cantidad de actores que están más cerca de ahí que del campo popular. Y que puede haber acá toda una redefinición partidaria de agrupación. Yo lo veo por el crecimiento de la gente que está más a la izquierda, qué sé yo. Kicillof, vos, Miriam Bregman, eso crece. Vos estás un rato acá y ya empieza a haber un montón de gente que te quiere ver y qué sé yo. Entonces digo, yo no sé si va a ser así, si va a haber un frente antifascista donde se junten los políticos peronistas de derecha y los de izquierda, o si esto no va a evolucionar, yo estuve leyendo también lo que está pasando con los socialistas en Estados Unidos, si no va a evolucionar hacia una reacción de un campo más homogéneo, ideológico, aunque tenga un cruce partidario. Si vos me dieras para elegir lo que yo quisiera que suceda, que tiene un objetivo... No sé si ustedes lo van a decidir o va a pasar solo. No, claro. Si yo pudiera determinar lo que no lo puedo determinar, porque desde luego esto no sucede porque los dirigentes lo decidan, sucede por los movimientos que hay en la sociedad, claro, por los cambios de concepción que hay en la sociedad, por los elementos de atracción que hay en la sociedad. Ahora, yo preferiría un frente homogéneo ideológicamente, con Miriam adentro, con Miriam adentro. O sea, lo tengo clarísimo eso. De hecho, el crecimiento... ¿Qué declaración, Juan? No tengo ninguna duda. Yo puedo tener las diferencias que sea, pero el crecimiento de Miriam, a ver, que crezca Miriam y no crezca Villarroel, ¿cómo no voy a estar contento? Yo a veces escucho a algunos compañeros que con algunos argumentos que pueden ser tácticamente legítimos, como de dónde salen esos votos, ¿no? Que es una discusión. Si va a ser un elemento que genere una funcionalidad pero lo otro electoral. Da nitidez, lo otro da un mensaje claro de qué lado estás. Pero a ver, que crezca de la izquierda... tironea para ese lado. Claro. Y en un momento de reacción, y en un momento de reflujo, y en un momento donde crece la derecha y la ultraderecha, que haya un sector que esté tironeando para la izquierda, es bienvenido eso. Y ojalá podamos unirnos. Es complejo. Es complejo. Pero para mí es muy importante apostar a que haya mayores niveles de homogeneidad. Dicho esto, que sería la opción que si tuviera un botón, ¿viste cuando tenés un botón? Decís, bueno, nadie lo tiene el botón. Dicho esto, a veces en la dirigencia política, porque la dirigencia política en general está, salvo algunos, la dirigencia con política comunicacional, cultural, intelectual, etcétera, vive más o menos bien. Vive más o menos bien, está más o menos cómoda. No siente en el cuerpo el sufrimiento que esto genera en un montón de gente, el retroceso que esto representa para un montón de gente. No vive endeudada como vive millones y millones de argentinos. No está absolutamente angustiada por elegir entre comer y pagar el alquiler. No tiene que hacer 450 viajes en un Uber o en un Rappi para poder llegar a fin de mes. No tiene que estar lidiando y asustado con no perder el potencial trabajo, que es lo que le permite comprar la garrafa. Entonces, en la dirigencia, a veces no hay registro de lo importante que es sacar a este tipo de la Casa Rosada. Entonces, así como te planteo la importancia que tendría para un proyecto futuro la homogeneidad, también planteo que antes de tocar ese botón hay un botón previo, que es sacar a este tipo. Y eso, para mí, en estos días, estas semanas que estuve reflexionando, lo veo con más claridad que nunca. A ver. O sea, nosotros tenemos una misión histórica que es sacar a este tipo de la Casa Rosada. ¿Cómo? De la mejor manera que una estrategia de poder y una estrategia electoral nos permita. Entonces, pareciera que hay una contradicción entre las dos cosas que estoy diciendo. Porque, por un lado, son dos estrategias distintas. Claro. Ahora hay que buscar una forma de combinarlas. Hay una discusión entre la unidad o la nitidez. Hay que buscar una forma de combinarlas. La nitidez puede dar mayor potencia electoral a veces no. A veces hay que resignar cierta nitidez en aras de lograr un objetivo que para mí es superior, es un objetivo patriótico, que es sacar a Milei del gobierno, que en este caso no sería una cuestión del mal menor, porque hay una distancia tan grande entre lo que representa Milei y que lo representa cualquier persona del campo democrático, ni siquiera te hablo del campo popular,
del campo democrático en Argentina, que es una tensión, esta tensión entre la nitidez y la amplitud, que es una tensión que vamos a tener que atravesar y buscar una forma sintética que permita una potencia grande. No es fácil. Estamos en un panorama complejo, porque como venimos de una experiencia de gobierno fallida, que fue efectivamente un frente amplísimo para ganarle a Macri, hay en muchos de nosotros una tendencia, bueno, no repitamos ese error. Pero al mismo tiempo, el daño... Hay un factor que juega, y te lo incluyo, que es que no es nada más si haces una alianza o no, sino que había una alianza entre la persona que realmente tenía el poder y otro que era el presidente. Y eso ya era un problema per se. Es un problema en el diseño, si se quiere, de un esquema de autoridad. Por eso nosotros planteábamos en esa campaña, antes de que se defina, nuestra campaña era Ella le gana. Así era, Ella le gana, con una foto de Cristina. Porque nosotros considerábamos que Cristina le alcanzaba para ganarle a Macri. Finalmente se tomó otra decisión y se logra el objetivo de ganarle a Macri. Y aunque hubo cosas, porque esto lo vengo diciendo, me juega totalmente en contra en lo personal decirlo, y me dicen algunos compañeros no lo digas más, pero yo lo voy a seguir diciendo. Porque creo que nosotros introyectamos la idea de que el gobierno de Alberto Fernández fue el peor gobierno de la historia. Por cómo terminó, sobre todo. Y la verdad es que atravesar la pandemia con un gobierno que puso el IFE, el ingreso familiar de emergencia, o atravesarla con un gobierno de derecha, no hubiese sido lo mismo. Y hay un montón de otros elementos, sobre todo en el campo de el no ejercicio de la violencia institucional, en el campo de desarrollo de algunas obras públicas, de políticas sociales, etcétera, donde, aún siendo un gobierno muy mediocre, con un presidente que no estuvo a la altura, no es lo mismo que esta mierda que tenemos A mí hoy. me parece bien que lo haga. Sí. Juan, hablando de nitidez y también de lo accesorio y lo importante, y con esta idea del laboratorio y lo que representa, por ejemplo, Peter Thiel también para esos sectores, ¿vos comprendés de todas formas que para gente que te acompaña, que te quiere, que te sigue, puede faltar todavía alguna claridad sobre qué representó esa reunión? De gente, no necesariamente trolls, ni gorilas, ni nada, sino que simplemente están diciendo, che, tratándose de Peter Thiel, Sí. ¿qué fue a hacer Juan ahí? Más que qué fue la reunión, ¿qué pasó después? ¿Por qué no hubo? Simplemente una aclaración de qué significó eso. Digo, sobre todo porque hay mucha gente que te quiere que todavía está con la sensación de hay algo ahí que no me cierra. Eso puede ser. Puede ser que el timing de mi periodo de reflexión y la reunión, yo por ahí no dimensioné que eso podía traer, porque tengo una trayectoria de mucho tiempo, digamos, ¿no? En el medio de todo esto, a mí me procesa el juez que sobreselló a toda la gente del lado escondido, digamos, el nivel de persecución que hay sobre mi espalda y la cantidad de años hace que yo creo que mucha gente que me sigue me tiene mucha confianza. Es que justamente creo que es esa la gente que por ahí está como diciendo, che, y yo ¿qué le pasó? pido que me tengan confianza, porque yo siempre... El tema no es que haya sido, el tema es que no saliste y lo contaste, y eso generó una... Yo siempre voy a defender los mismos intereses. Y me voy a seguir reuniendo con gente, más públicamente, menos públicamente, que genere polémica. Lo voy a seguir haciendo porque creo que enriquece la capacidad que podemos tener colectivamente para comprender, para actuar y para debatir y para discutir y para confrontar. Entonces, cuando yo me fui dando cuenta también en esta reflexión que hice, que cuando vos te metés en política institucional y pasás a ser una figura pública, etcétera, perdés mucha libertad. Perdés mucha libertad. Porque por un lado tenés una responsabilidad, pero por otro lado hay un esquema de intimidación que pasa mucho en nuestro campo, en el que nos contamos demasiado las costillas. Es una auditoría permanente. Hay sí. una auditoría Sí, permanente. Entonces, yo la verdad que son, insisto, muchos años de lucha para que esa sombra de desconfianza que se promueve, pues se ha promovido esa sombra de desconfianza, tener que estar respondiendo como si fuera un criminal. ¿No? No, ¿sabes por qué te lo planteo? Porque igual está bien el planteo. Sé que hay en nuestra audiencia, y posiblemente ni miré, pero en el chat debe estar la situación de gente que te quiere, que te acompaña, que te vota, que toda tu trayectoria la reconoce y la valora, pero que le quedó la sensación de, che, acá hay algo que a mí no me cerró. No porque te estén auditando, sino porque te quieren justamente y quieren saber qué pasó. No, y además hay un elemento que yo por ahí, creo que lo dije, pero lo voy a decir con mayor claridad. Esta es una reunión que gestionaron las personas de la Santa Sede
de Roma, vamos a decir, con las que yo trabajé durante muchos años con Francisco. Porque es muy importante comprender la posición de la contraparte en el plano de, porque esto es el contexto en el que sucede la reunión, de la encíclica, que es el documento del proyecto civilizatorio alternativo en Occidente más importante que hay. Sí, esta reunión fue días después de eso. Entonces, claro. si vos no comprendés el planteo de la contraparte, no podés operar sobre la realidad. Entonces, después hay un elemento de que, y vos que ejerces el periodismo también lo sabés, de que vos no podés andar alegremente rompiendo la posibilidad de contribuir a esta comprensión siendo completamente indiscreto. Esto también es así, digamos, ¿no? Entonces, a mí que siempre me gustó ejercer la libertad de decir lo que se me canta a las pelotas, a mí la gente en la calle me dice mucho cuídate, cuídate, me dicen todo el tiempo cuídate. Entonces hay elementos de cuidado que yo también tengo que tomar, digamos, ¿no? Pero entiendo lo que planteás, me parece legítimo, ha sucedido. Yo lo único que le puedo decir a la gente que confía en mí, que siga confiando y que yo siempre voy a mantener mi identidad y me voy a seguir reuniendo con el que me tenga que reunir si considero que eso contribuye a una mayor comprensión, a una mayor acción, a una mayor potencialidad del campo nacional y popular. Te vuelvo a la Y a veces reorganización. y a veces lo voy a poder decir con bombos y platillos, y a veces no lo voy a poder decir con bombos y platillos. Esto es importante, digamos, no siempre, y esto les debe haber pasado, por lo menos a vos y a Roberto seguro, que no siempre pudieron plantear con bombos y platillos con quién hablaban. No se puede. Entonces un dirigente político tampoco puede. Y yo te puedo asegurar que A mí no hay... otro canal me sacó una foto entrando a La Rosada y se encargaron de moverlo a millones de personas como si yo hubiera algo culpable porque yo, periodista, tenía una reunión Pero- ahí y eso es casi persecución, ¿no? Bueno, hay un elemento así y hay algo de una pulsión de cancelación en nuestro campo político. Hay una pulsión de cancelación, buscando una cierta pureza, que la pureza Sí, pesa a veces más el 1% del desacuerdo que el 99% sí, del acuerdo. pero y la pureza no se puede medir por quién te reunís, Oye, tirame sino por lo que haces. tirame un dato de la reorganización del campo popular que vos te imaginás. ¿Cuál es? Cada uno tiene en la cabeza el modelo que piensa del que se puede salir de la resistencia y pasar a hacer una oferta electoral interesante. No, como expresión de deseo, estoy un poco en la línea de lo que vos planteás, ¿eh? Digamos que lograr que... Yo creo que se va a dar, no es que lo vamos a organizar. Sí. Tengo la sensación, por los movimientos que estoy viendo, de que no se va a poder hacer una reunión de cúpula, decir, che, juntémonos todos estos, sino que cuando empecemos a mirar los números que mide cada uno, decir, y che, a mí me parece que, como dijiste vos, la vas a dejar afuera como para que te saque voto. Bueno, eso hay que verlo, también tiene que ver con elementos ideológicos, elementos de concepción, sobre todo del lado de la izquierda, que son totalmente respetables porque son sus postulados de mucho tiempo. Ahora, en las coyunturas, la intransigencia en los principios y la flexibilidad táctica, que es una vieja idea del trotskismo, Sí. ¿no? Intransigencia en los principios y flexibilidad táctica, bueno, ojalá tengamos la suficiente flexibilidad táctica para poder sacar a quien es la punta de lanza de un planteo absolutamente deshumanizante, antidemocrático, regresivo en términos de derechos. ¿Y cómo se define la disputa de liderazgo que hay en este momento? No lo sé. Si tuviera, viste, a veces es difícil contestar no sé. Y no lo sé. La verdad que no lo sé porque... ¿Cómo este retiro te ha vuelto así tan mesurado y medido? Pero también más preciso, ¿eh? O sea, hay unas cuantas declaraciones interesantes que has hecho. Sí, qué sé yo, es que a veces la ansiedad, viste, por resolver las contradicciones no abonan a resolverlo. Yo creo que hay como elementos que son positivos que pasaron estos días. Creo que la entrevista que dio Máximo y el planteo de la inexistencia de diferencias ideológicas es muy importante. O sea, es un paso en la dirección correcta. Creo que el movimiento de Cristina de retomar un camino viable para su liberación y para retrotraer esa inhabilitación muy injusta es un elemento positivo, porque es salir de una cierta impotencia que sentíamos, los que creemos que Cristina tiene que estar libre y los que creemos que además tiene que tener participación política, es decir, que también que todas estas ideas de cancelación de Cristina no son buenas, no son positivas, son un error.
Bueno, ahora hay un camino. Hay un camino. ¿Lo ves viable? Yo lo veo viable jurídicamente. Ajá. No soy un experto, Ujú. pero me siento mucho más convocado a apoyar eso que apoyar un planteo que parecía a veces afincado en el pensamiento mágico. El Cristina Libre y todo eso. Claro, acá en el ámbito de la justicia Claro, local, cuando ya claro. había una confirmación de la Corte, y yo decía, ¿y yo qué, cómo puedo? No sé, lo que me estás planteando no Claro. me cierra por ningún lado. O sea, Claro. me parece que lo único viable acá es que gane un gobierno peronista y que la indulten. Para ser muy, muy, muy sincero, me parecía lo único viable. Entonces, que gane un gobierno peronista y que indulten a Cristina. Lo cual no implica que nosotros resignemos la bandera de su inocencia, pero implica un camino práctico. Bueno, ahora aparece otra vía. Otra vía que no estaba, o que estaba muy, muy embrionariamente en el mapa. Si no hay un candidato fijo, si esto se abre, por ejemplo, no hay paso. Sí. ¿Vos quisieras ser candidato? Si no hay paso, Sí. si no hay paso es todo más difícil y brumoso, porque si hay paso, en definitiva, bueno, es una forma de medir liderazgos. Vos irías, si hay paso, vos irías Puede a ser, un paso. puede ser. Te digo la verdad, me gustaría más, por una cantidad diversa de razones, que como siempre, el ser humano es una integridad entre sus concepciones, lo que le plantean sus compañeros, lo que siente en la calle y lo que le pasa en el corazón, ¿no? Yo quisiera apoyar a un candidato o a una candidata apasionadamente, que tenga esta nitidez política de la que hablábamos al principio. Quisiera que ese fuera mi rol, porque en la paso anterior... En el menú actual existen esas personas. Sí, esas personas son Cristina, son Axel, y te diría, si le toca a alguien del Frente Izquierda, y eso está dentro de una alianza... ¿Y si no hay paso? Si no hay paso es todo más complejo, porque vos fíjate que en la paso anterior que yo participé compitiendo contra Massa, ahí había diferencias ideológicas. Pero esas diferencias ideológicas, de dirimirla dentro de una interna... Estaba pensado para que sume al final del cuento. Estaba pensado para que sume al final del cuento, y en cualquier resultado posible, sacaba 1,5 millones de votos como saqué, sacaba 1 millón o sacaba 2 millones, nada de eso iba a ser funcional a un triunfo de Milei, porque después había, o ni de Bullrich, ¿no? Vos decís que acá el que vaya a una elección sin paso y le saque al tipo que mide 30 puntos, lo está perjudicando. Puede ser, porque tenemos posibilidad de ganar en primera vuelta. Entonces, puede ser. El balotaje siempre fue adverso al Movimiento Nacional y Popular. Entonces, pero insisto, ni tengo la bola de cristal, ni soy un experto en táctica política, pero bueno, tengo sentido común, ¿no? Y en ese sentido común no es lo mismo el planteo de un frente con diferencias, incluso ideológicas, que pueden ser diferencias ideológicas o diferencias de liderazgo, ¿eh? O sea, que no es lo mismo. Lula tiene una alianza con diferencias ideológicas, pero manda a él, no hay ninguna duda, y él la maneja. Sí. El problema es si vos tenés un poder, un liderazgo claro, que maneje toda esa alianza de gobierno. Que es un problema que tenía de la Rúa también, cuando se le va a Chacho. No es que cualquier vicepresidente que se te va cae el gobierno. Sí, a ver, yo creo que acá, más allá de lo que podría haber sucedido naturalmente, nunca lo pudimos saber, porque acá hubo una intervención del Poder Judicial para voltear de la discusión política a la principal referente de la oposición. Entonces, después podría haber habido una disputa de poder entre dirigentes del peronismo, ¿eh? Y esa disputa podía cambiar la correlación de fuerzas. Yo no estoy negando eso, porque sería plantear el estancamiento de la historia. Pero sí que al intervenir el Poder Judicial, no solamente en el proceso político general, sino en el propio proceso político del peronismo, desordena todo. Desordena todo. Bueno, pero esa es la realidad. Entonces, exactamente, ¿cómo administramos esa realidad? Es el gran desafío que tenemos por delante. Que Máximo plantee que no hay diferencias ideológicas de peso entre, digamos, lo que representa, lo que orbita alrededor de Cristina y Axel, para mí es un elemento... A veces es una paja hablar de la interna, ¿viste? Porque están pasando tantas cosas y tan terribles que es como una garcha tener que perder tiempo en esto. Pero bueno, es también lo que nos está pasando, es lo que, digamos, de alguna manera, en el rol que tengo hoy de política superestructural, que tampoco es la única forma, ni siquiera es la mejor forma de hacer política. A mí, en este momento, mi pulsión sería estar en el movimiento social. Pero no puedo, porque hay otros compañeros que están tomando ese rol, porque si yo estuviera al frente de algunas luchas, instrumentalizaría mi figura para generar de alguna manera debate, correr el debate.
Pero yo me estoy mordiendo los talones, ¿viste? Porque le están sacando el salario social complementario a 1 millón de compañeros y yo tengo ganas de ir a pelear por eso. Entonces, ponerse a hablar de esto en ese contexto es medio paja, pero un poco hay que hacerlo y yo veo algunos buenos síntomas, ¿no? Que ojalá se consoliden. Ojalá. Bueno, se terminó el programa. Muchísimas gracias, Juan, por venir en esta nueva apertura de tiempo político. Te extrañamos, en serio. Vos sabés que sos querido acá por varios de los colegas que trabajamos y por buena parte del público. Lo notamos siempre en la audiencia, en los mensajes, ¿sí? Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos y a todas. Los dejo con Carla Pelliza todavía, ¿no? Y sus verdades afiladas. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070.